marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, el Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Ascienda tu reino en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Ascienda tu reino en nuestros corazones. Y abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Y abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de justicia, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey que abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Y abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en esta transmisión, este momento que es para nosotros una bendición enorme, una bendición de poder compartir contigo la palabra de Dios.
Y en este momento vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su inmensa misericordia, por su gran amor y por todo lo que Él hace en nuestras vidas de una manera increíble. Porque a pesar de que el hombre no es 100% recto ante los ojos de Dios, que la naturaleza caída del hombre lo arrastra a cometer ciertos errores en su camino, Dios no le paga conforme a sus obras, sino que la misericordia de Dios se extiende sobre cada uno de nosotros y recibimos lo que no merecemos. Eso es misericordia. La misericordia es recibir lo que no merecemos. La justicia es recibir lo que merecemos. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, creyéndole que Él está con nosotros todo el tiempo. Ahí donde tú estás, por favor, inclina tu rostro y dale gracias a Dios por este momento. Bendito Dios, te doy gracias por cada instante que tú nos muestras tu amor, tu misericordia. Que en cada momento tú nos llevas a reconocer que solamente tú eres Dios y solamente tú eres el que nos da realmente la oportunidad de conocer tus caminos. Tu palabra dice que tú nos guardas, pero también nos das la oportunidad de poder, Señor, conocerte más a profundidad. Y cuando hablamos de conocerte más a profundidad, hablamos de que tú te revelas a nuestras vidas de una manera increíble y de una manera especial, que tú no cambias, que siempre sigues siendo el mismo, que siempre continuarás hablando a nuestras vidas de una manera especial. Y hoy no es la excepción. Hoy tú traes una palabra a nuestros corazones y que nos lleva a reflexionar de una manera personal, de una manera directa contigo. Señor, en esta hora te pido que tú bendigas estos momentos y que tu palabra sea una palabra fresca a nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías vamos a darle lectura a un pasaje ahí, a un capítulo, a un versículo especial. Jeremías capítulo 33, por favor. Jeremías capítulo 33, versículo 15 en adelante. Bueno, vamos a leer del versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová. ¿Vienen días de qué? Bueno, vamos a ver de qué días nos está hablando el profeta. Y dice así: en que yo confirmaré la buena palabra, en que yo confirmaré la buena palabra, que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, dice la palabra, en aquellos días será salvo, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¡Qué increíble! Nos damos cuenta en esta parte de las Sagradas Escrituras que Dios no olvida sus promesas, sino que sus palabras siempre están presentes delante de Él. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a cada palabra, a cada promesa que Él nos ha hecho, porque no hay mayor objetivo para el hombre que la búsqueda
de la justicia de Dios. Yo creo que la humanidad entera está pidiendo justicia. Y bueno, tenemos que entender cuál es el significado de esa palabra, porque muchas veces nosotros oramos por justicia. Señor, haznos justicia. Señor, te pido justicia. Y la palabra de Dios nos dice que realmente Dios va a hacer justicia, porque Él prometió defendernos, defender la causa de los huérfanos, defender la causa de las viudas, defender la causa de los pobres, defender la causa de sus hijos. Entonces, Él hace y va a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que la causa de sus hijos sea juzgada. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de justicia. Cuando Dios le habló a los profetas en el Antiguo Testamento, les dio una palabra, les dijo claramente que Él traería un juicio sobre la nación de Israel por sus obras. Por eso al principio yo te decía que la justicia es recibir lo que merecemos, porque nuestras obras hacen separación entre Dios y nosotros. Vean qué dice el profeta Isaías. Isaías es muy serio en esta profecía, y él habla de que Dios muchas veces tiene que hacerse de los oídos sordos por causa de algo, por causa del pecado. Y dice la palabra en Isaías capítulo 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hay algo que a Dios, más bien dicho, hay algo que hace que Dios se aleje de nosotros. Y no porque Él quiera alejarse, no, de ninguna manera, sino que lo que Dios está diciendo, que Él no va a contemplar la iniquidad, el pecado de sus hijos, sino que como padre Él va a corregir, Él va a disciplinar. Por eso menciono una vez más, no hemos recibido conforme a nuestras obras. Y aún debemos de darle gracias a Dios, porque su misericordia se hace presente en cada uno de nosotros en todo tiempo. Porque si Él nos pagara conforme a nuestras obras, imagínense cómo estuviéramos. Entonces estaríamos hablando de que ya no estuviéramos vivos, ya estuviéramos, enfermos, con alguna condición terrible. Pero Dios en su misericordia no nos paga conforme a nuestras obras, porque la justicia de Dios es rectitud y demuestra el carácter de Dios. En estas series que hemos llevado de los nombres de Dios, hoy precisamente nos toca hablar acerca de Jehová es mi justicia. Dios, justicia nuestra. Por eso hablo de la justicia. Y cuando hablo de la justicia, hablo de que esa parte habla de la composición del carácter de Dios. Y habla de la suministración de la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Dios traerá a nuestras vidas una larga oportunidad para que nosotros podamos acudir y regresar, a sus caminos y volver a reflexionar y recuperar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La Biblia dice que cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 4, verso 4. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que Dios esperó para enviar a Jesús hasta que la situación estuviera a punto.
¿A punto de qué? Jesús vino en el momento y el lugar justo en el punto de la historia. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él es la perfección y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vemos que a través de la historia, Dios ha practicado su justicia de una manera que no es tan agradable. Porque cuando nosotros pedimos justicia, la pregunta sería, ¿tú crees que Dios pagaría con justicia en este momento al que pide justicia? ¿Sabías tú que cuando nosotros pedimos justicia, la Biblia dice que el juicio empieza por nosotros mismos? Eso significa que antes de que Dios juzgue a la otra persona, Dios tiene que obrar en justicia con nosotros para ver si nuestras obras nos hacen merecedores de que Dios actúe con justicia hacia los demás. Eso es algo que nosotros debemos de tener presente, debemos de siempre mantener eso en nuestros corazones, que antes de pedir justicia debemos nosotros de estar en rectitud delante de Dios. Entonces, ¿podemos nosotros pedir justicia? ¿O nuestra oración sería pedir gracia y misericordia por los demás? Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, que con la vara que midáis seremos medidos. Entonces uno puede perder lo que nunca ha tenido. Ojo, cuando nosotros pedimos justicia, muchas veces podemos perder lo que nunca hemos tenido. ¿Por qué lo menciono? Porque al primero que van a poner en la balanza, al primero que van a poner en esa balanza de justicia son mis obras, son mis actitudes, son esas obras tanto visibles y como aquellas que hago en escondida. Entonces, cuando yo pido justicia, Dios primero tiene que sopesar mi corazón. Dios primero tiene que sopesar mis obras para ver si yo puedo cumplir los requisitos al momento de pedir justicia, porque a partir de la palabra justicia es un término legal, inclusive se utiliza mucho en el derecho. Hablamos del derecho como aquella aplicación de las leyes. Entonces, cuando hablamos de la justicia, hablamos de la aplicación de ciertas leyes que fueron establecidas por Dios para cada uno de nosotros. En este caso serían los 10 mandamientos. La pregunta sería aquí, si nosotros oramos por justicia, Dios va a sopesar nuestro corazón conforme a lo que ya está escrito, y en primer lugar iniciaríamos con los 10 mandamientos. Y la pregunta sería que ¿quién de nosotros ha cumplido los 10 mandamientos de manera literal, al pie de la letra? Yo creo que ninguno, o tal vez alguno dirá, lo bueno es que Cristo lo cumplió por mí. Lo triste de esta tarde es que, mis amados, aunque Cristo lo haya cumplido por ti, es una obligación moral. Porque escucha bien, los 10 mandamientos son relaciones humanas, son principios que Dios estableció para una buena relación dentro de la sociedad. Esos 10 mandamientos me hablan de rectitud, hablan de una relación justa delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, si nosotros decimos que ya los 10 mandamientos no están en vigor, pues yo no sé en qué Biblia has leído, yo no sé en quién Dios has creído, yo no sé en dónde leíste que Jesucristo ya lo cumplió por ti y tú ya no puedes cumplirlo. Eso no es correcto. Jesucristo resumió, eso sí, yo lo estoy asegurando y te lo aseguro. Jesús resumió los 10, ahora sí, los mandamientos en solamente 2. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
Ese es el resumen, pero si tú analizas el resumen de los 10 de esos mandamientos, te vas a dar cuenta que están involucrados los principios que Jesús estableció, o que Dios estableció, en Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 20. Ahí está establecido cuando Dios entonces ve que el hombre que ha quebrantado sus mandamientos. Entonces Dios envía a su Hijo, porque se dio cuenta Dios que la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo lo practicara, ante el hombre se convierte débil, y que la ley no puede justificar al hombre. Entonces, vean la palabra justificar, porque la palabra justificar, su raíz es la justicia. Entonces, ningún hombre puede ser declarado justo por la ley. Todo lo contrario, la ley revela cuáles son nuestras debilidades. La ley revela cuál es nuestra verdadera naturaleza. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él no conocía la codicia hasta que estudió la ley, y cuando descubrió la ley se dio cuenta que era un hombre codicioso. Y entonces ahí podemos nosotros entender que la ley no justifica a nadie, sino que todo lo contrario. La ley puede en su momento condenar a la persona. Por eso Dios envió a su Hijo, y esto es lo que el profeta Isaías declara en ese versículo que leímos, que Él levantaría un renuevo, ¿de dónde dice? De la raíz de David. Él dice claramente en Jeremías capítulo 33, Él lo declara. Y él dice claramente en este versículo 14, 15 y 16, dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Jehová. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia. Él hará brotar un renuevo de justicia.